Mi mamá me humilló en Año Nuevo. No fue un comentario al pasar. No fue un se me escapó, fue una frase elegida, lanzada en el momento exacto. Frente a la gente exacta. Eres una vergüenza, y lo más raro es que yo no me defendí, no discutí, no lloré, sonreí. Hay sonrisas que no nacen de la alegría, nacen del instinto, de la necesidad de mantenerte en pie cuando te quieren quebrar en público. Esa noche terminó sin gritos, sin platos rotos, sin escándalo. Casi como si nada hubiera pasado. Casi. Pero a la mañana siguiente abrí los ojos, agarré el teléfono y vi algo que me dejó el cuerpo frío, 48 llamadas perdidas. Y no eran solo de ella. Antes de seguir, quiero que dejes esto en los comentarios, aunque sea con una sola palabra. ¿Alguna vez alguien de tu familia te humilló delante de otros y después se hizo la víctima? Porque lo que viene ahora no es solo un drama familiar. Es una cadena de presión, silencios y una verdad que yo no estaba lista para escuchar. Respira. Vamos al inicio de esa noche. El aire de finales de diciembre tenía esa mezcla rara, calor pegajoso y una brisa que llega tarde. Como si también tuviera miedo de meterse en lo que no le corresponde. Afuera, la ciudad estaba encendida, ventanas con luces, balcones con guirnaldas. Fuegos artificiales probándose antes de tiempo. Todo el mundo actuaba como si el año nuevo fuera una puerta limpia, aunque por dentro cargaran barro. Yo llegué a la casa de mi mamá con una bandeja tibia entre las manos y el estómago apretado. No era hambre. Era otra cosa. Una intuición tonta. De esas que uno aprende a ignorar para evitar problemas. La casa olía a comida hecha con prisa y a perfume dulce, demasiado dulce. En la entrada, una corona dorada colgaba torcida. Y en el comedor, la mesa ya estaba puesta como para un anuncio. Mantel claro, copas alineadas, platos que solo se usan cuando hay testigos. Mi mamá siempre fue así. Le importaba menos la cena y más la imagen de la cena. Llegaste, dijo ella, sin abrazarme del todo. Sus brazos tocaron mi espalda un segundo y se retiraron como si yo quemara. Su sonrisa también era de esas que no nacen de la alegría. La suya era de control. A mi derecha, mi tía acomodaba servilletas dobladas como flores. A mi izquierda, mi primo revisaba el celular con los codos en la mesa. En una esquina, una pareja que yo no veía hacía años hablaba bajito, mirándome de vez en cuando como si yo fuera un tema que ya habían discutido en otro lugar. Yo saludé uno por uno. Con un tono neutral, de oficina, feliz año, qué lindo verte. Mi mamá me interrumpió con una palmada suave en mi brazo. Como quien da una señal, pone eso ahí. Mi amor, dijo señalando la mesa, y luego, con voz un poco más alta, miren qué trajo ella. Siempre tan creativa. Esa pausa después de tan me raspó por dentro. Como si hubiera dejado un espacio para que los demás completaran la frase con lo que quisieran. Tan exagerada, tan rara. Tan insuficiente, sonreí. Una sonrisa pequeña, educada, de sobrevivencia. Me senté, me alicé el vestido, y me repetí algo que me repetía desde adolescente: aguanta. No les des un show. No les des el gusto. La conversación empezó como empiezan todas las conversaciones, que quieren evitar lo verdadero: el clima, el tráfico, la inflación, el vecino que hizo reformas. El hijo de alguien que ahora vive en el extranjero, frases sueltas, risas cortas, sonidos de cubiertos. Pero había algo debajo, un murmullo, un acuerdo tácito. Yo lo notaba en las miradas que se cruzaban por encima de mi cabeza, en los silencios que se extendían justo cuando yo iba a hablar. En la forma en que mi mamá corregía mi nombre cuando alguien lo pronunciaba con cariño. ¿Y tú?, preguntó mi tía, con esa voz de falsa ternura, ¿sigues en lo mismo? En lo mismo, como si mi vida fuera una sala de espera. Sí, respondí, sigo trabajando. Estoy estable. Mi mamá soltó una risa breve, casi una tos. Estable, repitió, ¿qué palabra? Yo clavé la mirada en mi copa vacía. Podía sentir el calor en la nuca. Podía sentir el impulso de explicar, justificar, defender. Y también podía sentir el viejo mandato familiar. Si te defiendes, confirmas que algo anda mal contigo. Así que no me defendí. Mi mamá se levantó para servir la comida, y al hacerlo, dejó a la vista una cosa que me hizo tragar seco: su teléfono. Apoyado sobre la alacena con la pantalla hacia arriba. Como si estuviera esperando algo. Como si esa noche tuviera yende. Cuando volvió al comedor, ya no estaba simplemente animada, estaba afilada. Alegre de un modo extraño, como quien está por dar un anuncio. Bueno, dijo alzando la voz antes de comer. Quiero que brindemos, por la familia, por la verdad, y por empezar el año, sin mentiras. Nadie respondió salud todavía. Hubo un segundo de incomodidad, de esos segundos que parecen pequeños, pero que en realidad son una cuenta regresiva. Yo miré alrededor. Vi a mi tía bajar la vista. Vi a mi primo dejar el celular.
Vi a una de esas invitadas antiguas acomodarse en la silla, como preparándose para escuchar, y ahí entendí, no era una cena, era un escenario. Yo volví a sonreír, no porque estuviera tranquila, sino porque, de alguna manera, mi cuerpo ya sabía lo que venía. Mi mamá levantó la copa, me miró fijo, y dijo mi nombre con una claridad que me puso la piel de gallina. Tú, empezó. Y en ese instante exacto, antes de que la frase cayera sobre la mesa, yo tuve un pensamiento absurdo, rápido. Casi infantil, ojalá me equivoque, pero no me equivoqué. Mi mamá no esperó a que alguien dijera salud, no dejó espacio para que la noche siguiera siendo una noche. Sostuvo la copa a la altura de su pecho, como si estuviera dando un discurso importante, y me miró con esa expresión que yo conocía demasiado bien, la que no pregunta, sentencia. Tú, repitió, y la habitación se quedó quieta. Incluso los cubiertos dejaron de sonar. Yo sentí cómo se me tensaban los hombros. Pero mantuve la sonrisa, no una sonrisa grande, apenas una línea, la máscara mínima para no mostrar el golpe antes de tiempo. Mi mamá respiró hondo, como si estuviera a punto de hacer algo valiente. Este año yo quiero que todos tengamos claro algo, dijo, que la familia está para apoyarse, pero también para decir la verdad cuando alguien se está perdiendo. Esa frase, se está perdiendo, ya venía cargada, porque en mi casa perderse nunca significó extraviarse. Significó desviarse de lo que ellos esperaban. Mi tía carraspeó. Incómoda. Nadie la miró. Nadie la salvó. Era como si todos hubieran firmado un acuerdo silencioso, dejar que mi mamá hablara. Ella giró apenas la cabeza, haciendo una barrida por la mesa, como pidiendo permiso a los testigos. Luego volvió a mí. Hija, dijo con una dulzura falsa, yo te amo. Tú lo sabes. Pero de ese pero cayó como un plato roto. Pero tú eres, hizo una pausa, larga, como para que doliera, una vergüenza. Hubo un silencio tan pesado que parecía que la casa se hubiera encogido. Yo escuché un ay pequeñito de alguien. Pero se apagó rápido. Mi primo abrió la boca como para intervenir, y la cerró. Un invitado se rió nervioso, como si eso fuera un chiste mal contado. Mi mamá siguió, ya sin frenos. Como si la primera frase le hubiera abierto una puerta. Mírate, señaló con la copa, sin vergüenza, a tu edad y todavía sin otra pausa. Esa pausa venenosa, algo sólido, sin rumbo, sin estabilidad, y lo peor es que actúas como si estuvieras orgullosa. Orgullosa. Esa palabra la eligió para que la mesa me juzgara, para pintarme como arrogante, como la que se cree demasiado. Yo no dije nada, solo parpadeé una vez. Sentí la garganta apretada, pero no era llanto. Era rabia contenida. Y aún así sonreí. Esa sonrisa fue mi defensa, mi manera de decir, no me vas a ver suplicar. Pero mi mamá interpretó esa sonrisa como un desafío. ¿Encima te ríes?, dijo, alzando la voz, ¿ves? Eso es lo que yo digo. Te falta vergüenza. Entonces empezó la parte que más me dolió, cuando los demás se sintieron autorizados. Bueno, dijo mi tía. Con voz de yo no quiero problemas, tu madre solo se preocupa. Es que ella siempre fue distinta, murmuró alguien del otro lado. Capaz necesita ayuda, soltó otra persona, como si yo no estuviera ahí. Ayuda. Distinta. Vergüenza. Palabras que no parecían tan graves por separado, pero juntas formaban una jaula. Yo miré mi plato, vi mi reflejo deformado en la copa, y por un instante sentí que tenía 15 otra vez, que estaba en ese mismo comedor, escuchando que yo era el problema y que todos asentían para no convertirse en el siguiente. Mi mamá dio el golpe final, el que dejó claro que no era un arrebato emocional, era algo planeado. Yo no voy a permitir, dijo, que este año empiece con mentiras. Aquí todos sabemos cosas, y ya está bien de tapar. Ya está bien de sostener a quien no se quiere sostener sola. Sostener. Ahí estaba la clave. Yo levanté la mirada, despacio. ¿De qué estás hablando?, pregunté, con calma. La voz me salió sorprendentemente firme. Mi mamá también sonrió. Una sonrisa corta, triunfal, como quien por fin llegó al punto del guión. Tú sabes perfectamente de qué hablo, dijo. No te hagas. Y, sin avisar, giró el teléfono hacia la mesa. La pantalla brilló. Yo no alcancé a ver qué era. Pero vi algo peor, la reacción de los demás. Las caras. Alguien abrió los ojos. Mi tía se llevó la mano al pecho. Un invitado susurró no. Yo sentí el suelo moverse. Mamá, dije, y ahí sí. Mi sonrisa tembló. Ella levantó la copa otra vez como si fuera una ceremonia. Brindemos, dijo, porque este año, o cambias, o se acaba. No explicó que se acababa, pero yo lo entendí igual. En mi familia, se acaba siempre significó lo mismo, te quedas sola. Yo respiré hondo. Dejé la copa sobre la mesa, sin brindar, y sostuve la mirada de mi mamá. Está bien, dije en voz baja, si quieres que se acabe, se acaba.
y me levanté. La silla raspó el piso con un sonido que me pareció enorme, como un corte. Definitivo, nadie se movió para detenerme, nadie dijo mi nombre, nadie se levantó conmigo. Salí de esa casa con el corazón golpeando tan fuerte que me dolían las costillas. Afuera, el cielo explotaba en fuegos artificiales, y la gente gritaba feliz año, como si la felicidad fuera obligatoria. Yo caminé sin mirar atrás, pero en el bolsillo. Mi teléfono ya vibraba, una vez, y otra, y otra. No contesté, porque todavía no sabía que esa noche no terminaba ahí, que lo peor no era la humillación. Lo peor era lo que venía al amanecer, y las 48 llamadas perdidas eran solo el comienzo. Me desperté con el sabor amargo de la noche todavía pegado en la lengua. No había dormido bien. Dormí como se duerme cuando una frase te queda rebotando en la cabeza, una y otra vez. Hasta que deja de ser una frase y se convierte en un ruido constante. Eres una vergüenza, abrí los ojos y por un segundo no supe dónde estaba. El cuarto estaba oscuro, quieto, con esa calma falsa de la madrugada. Afuera, la ciudad parecía agotada después de festejar algún auto lejano, un perro ladrando, el eco de un petardo tardío. Mi primer impulso fue el de siempre, agarrar el teléfono. No por ocio, por control. Como si mirar la pantalla me confirmara que el mundo seguía en su lugar. Y ahí lo vi. La pantalla encendida. Notificaciones apiladas como una pared. Y un número que me dejó inmóvil, 48 llamadas perdidas. Parpadeé, volví a mirar. No era un error. No era una confusión de sueño. 48. Mi cuerpo reaccionó antes que mi cabeza. El corazón se me subió a la garganta, las manos me sudaron. La barriga se me apretó como si algo grave estuviera ocurriendo en ese instante, porque nadie hace 48 llamadas si no es urgente, o si no está desesperado, o si no está tratando de aplastarte. Me incorporé en la cama. Con la espalda fría, deslicé el dedo por la lista. Había llamadas de mi mamá, muchas, pero también había de mi tía, de mi primo, de un número desconocido repetido varias veces, y, para rematar, mensajes de voz. No los abrí de inmediato. Me quedé mirando como si la pantalla fuera una escena de crimen y yo tuviera miedo de ver lo que había ahí adentro. Entonces entró un mensaje, uno solo. Escrito, contéstame ahora, no hagas esto más grande. De mi mamá. Ese no hagas esto más grande me dio un vuelco. Era exactamente su estilo, como si el problema no fuera lo que ella hizo, sino mi reacción. Como si mi silencio fuera una amenaza. Volvió a sonar. El teléfono vibró sobre la sábana con insistencia, como un insecto que no se cansa. Mamá. No contesté. Me levanté, caminé descalza hasta la cocina. Abrí el grifo para tomar agua y me vi reflejada en el vidrio, cara pálida, ojos hinchados. El pelo revuelto. Parecía una versión de mí que no había tenido tiempo de defenderse. El teléfono vibró otra vez. Esta vez, número desconocido. Y ahí sí, algo me pinchó el pecho. Porque los desconocidos no llaman 5 veces, a menos que te estén buscando con un objetivo. Me apoyé en la mesada, respiré hondo y con el dedo temblando. Abrí uno de los mensajes de voz. El primero, la voz de mi tía, acelerada. Por favor, contesta. No es broma, tu mamá está muy mal. Contesta. Mi garganta se cerró. ¿Muy mal? Abrí el segundo audio. Mi primo, nervioso, con ese tono de quien no sabe qué decir porque nunca tuvo que ser adulto en situaciones difíciles. Oye, mira, tienes que volver. O sea, tienes que hablar con ella. Esto se salió de control. Llámame. ¿Volver? Abrí el tercero. Número desconocido. Una voz masculina, seca, sin cariño. Señora. Necesitamos que se comunique. Su nombre fue mencionado. Esto es importante, me quedé congelada. Su nombre fue mencionado. Ese tipo de frase no se usa por casualidad. Esa frase suena a trámite. A denuncia. A presión formal. A algo que ya no se resuelve con perdón, hija. Yo me senté en una silla sin darme cuenta. Como si el cuerpo hubiera decidido por mí. La respiración se me cortó. Y entonces entendí el giro más perverso de todo. No estaban llamando para pedirme perdón. Estaban llamando para enterrarme a otra. ¿Ves? Mi mamá no estaba arrepentida. Estaba molesta, alarmada, apurada. ¿Por qué? Abrí WhatsApp. Había un grupo familiar. Ese grupo que solo se activaba para cumpleaños. Enfermedades o para hablar de mí sin decirlo. El grupo estaba explotado. Mensajes uno encima del otro. Gente escribiendo a la vez. Frases incompletas. Esto no era así. Su fue y nos dejó con todo. Hay que hacer algo. ¿Y si denuncia? Que no se haga la víctima. Que contesté, leí despacio. ¿Y si denuncia? Ahí estaba. ¿No era y si está bien? ¿No era alguien la vio llegar a casa? ¿No era estás viva?
Era miedo, pero no por mí. Miedo por ellos. Miedo a que yo hiciera lo que nunca hacía, hablar. Me quedé mirando la pantalla, sintiendo una mezcla rara, terror y claridad, como si, de golpe, la niebla de años se abriera un poco. Mi madre había hecho esa escena en Año Nuevo por una razón. La frase "eres una vergüenza" no era el final, era el anzuelo. Yo me levanté y caminé por el departamento, abrí la ventana. El aire de la mañana entró tibio. El cielo estaba lavado, sin fuegos artificiales, sin música, solo realidad. Y en esa realidad, el teléfono volvió a sonar. Mamá, esta vez contesté, no porque quisiera, sino porque algo en mí dijo, si no escuchas, no vas a entender la trampa. Puse el teléfono en la oreja. Al fin, su voz salió dura, sin saludo. ¿Te das cuenta de lo que hiciste? Ahí estaba. Ni un "¿estás bien?", ni un perdón, solo acusación. ¿Lo que hice?, pregunté, intentando no temblar. Sin dijo. Cortante. Te fuiste. Nos dejaste con todos mirándonos. Hiciste un espectáculo. Yo apreté la mandíbula. El espectáculo lo hiciste tú. Hubo un silencio breve. Pude imaginar su cara, esa calma fría que usa cuando siente que está perdiendo control. Escúchame bien, dijo, tienes que venir. Ahora. ¿Por qué?, pregunté, y entonces ella cambió el tono. No se volvió dulce. Se volvió estratégica. Porque si no vienes, se va a poner feo. Esa frase me erizó la piel. ¿Feo cómo? Mi mamá soltó una exhalación impaciente, como si yo estuviera haciéndole perder tiempo. No hagas preguntas por teléfono, dijo, solo ven. Tu tía está aquí, tu primo también. Y hay alguien más. Hay alguien más. Ahí entendí el significado de las llamadas del número desconocido. ¿Quién?, pregunté, casi sin voz. Mi mamá bajó el volumen, como si no quisiera que alguien la escuchara. Un abogado susurró, y si tú no colaboras, esto puede terminar mal para ti. Me quedé inmóvil. Un abogado. No era una reconciliación. Era una emboscada. Con papeles. Yo respiré hondo, sentí el pulso golpeándome en las sienes, y por primera vez desde la cena, sentí algo más fuerte que el miedo, indignación. ¿Qué quieren de mí?, pregunté. Mi mamá soltó una risa corta. Sin humor. Lo que siempre debiste hacer, dijo, arreglar tu vida. Y dejar de avergonzarnos. Esa fue la primera vez que la palabra vergüenza me sonó como lo que realmente era. Un arma que ella usaba para moverme como una marioneta. Yo miré mi mano libre. La vi apretada. Blanca en los nudillos. Está bien, dije al final, con una calma que me sorprendió, voy a ir. Más te vale, respondió ella, y cortó. Me quedé con el teléfono en la mano, escuchando el silencio posterior. Ese silencio que llega cuando alguien te amenaza y tú todavía estás procesando. Yo sabía que ir era peligroso, pero también sabía algo más, si yo no iba. Ellos iban a construir la historia sin mí. Y esta vez iban a ponerme el papel de villana en un guión escrito por mi propia madre. Me cambié despacio, me lavé la cara, me miré al espejo y por un segundo vi a esa chica de 15 años otra vez. Solo que ahora yo ya no era una adolescente atrapada. Ahora era una mujer, y estaba a punto de entrar en la habitación donde mi familia creía que todavía podía controlarme. Agarré las llaves, abrí la puerta, y antes de salir, el teléfono vibró una vez más. Un mensaje del número desconocido, si no se presenta hoy, procederemos. No decía con qué, no decía por qué, pero la intención era clara. Yo tragué saliva. Y salí. Llegué a la casa de mi mamá con el estómago hecho un nudo. La calle todavía tenía restos de fiesta, una botella vacía cerca del cordón. Serpentinas pegadas en una reja, olor a pólvora vieja. Pero la puerta de esa casa no olía a Año Nuevo. Olía a lo mismo de siempre, atención guardada. A cosas no dichas y a café recalentado. Toqué el timbre. No esperaba que me abrieran rápido. Pero lo hicieron de inmediato, como si me hubieran estado vigilando desde la ventana. Mi tía fue la que abrió. Tenía los ojos hinchados. Como si hubiera llorado, o como si hubiera ensayado una cara triste frente al espejo. Gracias a Dios, susurró, y me tomó del brazo, entra. Por favor. Ese por favor no sonó a súplica. Sonó a instrucción. Entré. El living estaba demasiado ordenado, casi estéril. Los sillones alineados, las cortinas corridas, el televisor apagado. Todo preparado para que no hubiera distracciones. Para que la escena fuera clara. En el comedor, la mesa ya no tenía mantel de fiesta. Tenía papeles. Y ahí estaban ellos, mi mamá, sentada en la cabecera como una jueza. Mi primo, de pie, con el celular en la mano, evitando mirarme. Y al lado, un hombre que yo no conocía, trajeado. Con una carpeta sobre las rodillas y una expresión neutra, profesional, fría. ¿Hay alguien más?, había dicho mi mamá. Era él.
El hombre se levantó apenas. Por educación mínima. Buenos días, dijo, soy el licenciado, no recuerdo su nombre, o tal vez mi mente lo borró para protegerme, porque lo que sí recuerdo es la sensación, como si alguien hubiera metido un objeto extraño en mi casa emocional, como si un desconocido estuviera autorizado a opinar sobre mi vida. Mi mamá no esperó presentaciones completas. Siéntate, lo ordenó, señalando una silla. La única libre, colocada frente a ellos, no al lado. No dentro del círculo, frente, como un interrogatorio. Me senté sin discutir. No porque aceptara el juego, sino porque quería ver hasta dónde pensaban llegar. ¿Qué es esto?, pregunté. Mi mamá cruzó los brazos. Con una calma calculada. Esto es lo que pasa cuando te comportas como una niña, dijo, hay consecuencias. Mi tía se apresuró a intervenir con su voz de amortiguador. No es para atacarte. Mi amor, es para ayudarte, para que entiendas, para ayudarte. Esa frase siempre me daba miedo. En mi familia, ayudar significaba corregirte, doblarte, ajustarte a lo que ellos llamaban normal. El hombre de traje abrió la carpeta y habló con tono burocrático. Como si mi vida fuera un caso más. Señora, se han expresado preocupaciones por su estado emocional y por ciertas decisiones recientes. Su familia quiere dejar constancia de que. Interrumpí, de que me humillaron y yo me fui. Mi mamá clavó la mirada en mí, sin pestañear. No tergiverses, dijo. Tú fuiste la que armó el escándalo con tu actitud. Sentí el impulso de reírme, pero era una risa amarga. ¿Mi actitud? Yo no grité, yo no insulté. Yo solo me fui. ¿Y las 48 llamadas? Pregunté, ¿eso también fue por mi actitud? Mi primo al fin habló. Sin mirarme a los ojos. Nos asustamos, dijo, pensamos que ibas a hacer una tontería. Una tontería. Ahí estaba la palabra, la insinuación. Yo miré a mi primo, despacio. ¿Una tontería como cuál? Mi primo tragó saliva. No sé, dijo, ¿cómo no sé? Que te lastimaras. El aire se volvió pesado. Y entonces lo entendí completo, la narrativa ya estaba escrita. Si yo reaccionaba con rabia, era inestable, si yo lloraba, era frágil, si yo me defendía, era agresiva, si yo me quedaba callada. Era culpable, era una trampa perfecta. Mi mamá aprovechó ese silencio como quien aprovecha un hueco en una conversación para clavar la aguja. Mira, dijo. Inclinándose hacia mí, lo de ayer fue necesario. Tú no entiendes con palabras suaves. Y se acabó. ¿Qué se acabó?, pregunté. Sintiendo el pulso en la garganta. Mi mamá hizo un gesto hacia los papeles. Se acabó que vivas como si no tuvieras responsabilidades. Se acabó que hagas lo que quieras y después vengas a llorar. Se acabó que nos yusis. Yo parpadeé, porque esa acusación no venía sola. Venía con algo escondido. El hombre de traje aclaró la garganta. Hay una propuesta, dijo, un acuerdo familiar. Si usted quiere llamarlo así, lo ideal sería que usted firme hoy para evitar malentendidos futuros. ¿Firme qué?, pregunté, sin moverme. Mi mamá golpeó la mesa con la punta de los dedos. Impaciente, un compromiso, dijo, vas a aceptar ayuda. Vas a seguir ciertas reglas. Y vas a dejar de complicarnos la vida. Ayuda con reglas. Un compromiso. Una firma. Sonaba a control con otra. Etiqueta. Miré los papeles. No llegaba a leer desde donde estaba, pero vi algo que mi nombre escrito arriba, completo, con apellidos. Debajo, párrafos, y al final, una línea. Una línea para firmar. ¿Y si no firmo?, pregunté. Mi mamá inclinó la cabeza como si yo fuera lenta. Entonces esto se hace por las malas, dijo. Sin pudor, mi tía metió la mano a mi lado, como buscando mi palma. Por favor, no lo hagas difícil, susurró. Yo la miré. ¿Difícil para quién?, pregunté. Ella bajó la mirada. Ahí entendí, no querían protegerme, querían protegerse. El hombre de traje habló otra vez, midiendo cada palabra. Su madre está preocupada por ciertas conductas, su ausencia anoche, sus respuestas, su falta de cooperación. Si esto escala, podría haber procedimientos legales relacionados con su detuvo. Como si no quisiera decirlo tan directo. Mi mamá lo dijo por él. Con una facilidad escalofriante. ¿Con que no estás bien de la cabeza? La frase quedó flotando. Yo sentí un calor subir desde el pecho hasta la cara. No era vergüenza, era furia. ¿De verdad vas a decir eso?, pregunté. Voy a decir la verdad, respondió ella. Tú siempre fuiste intensa, dramática, y ahora estás peor. Mira cómo nos estás obligando a hacer esto. Me obligas. Otra vez, la agresión. Convertida en necesidad, yo respiré hondo, muy hondo, tratando de no regalarles una escena, porque eso era lo que querían, que yo explotara para justificar el papel firmado. Entonces hice algo que no esperaban. Me levanté. No rápido.
no con violencia. Me levanté como quien decide salir de un lugar que huele a veneno. No voy a afirmar nada, dije, con calma. Mi mamá se levantó también, roja de rabia contenida. Si sales por esa puerta. Empezó. La interrumpí con una frase baja, controlada, casi susurrada. Si salgo por esa puerta, se termina tu juego. Y vi, por primera vez en años, un destello de miedo en sus ojos. No mucho, solo un segundo, pero fue real. El hombre de traje cerró la carpeta despacio, como si la escena se le escapara. Señora, dijo. Le recomiendo que lo piense. Yo lo miré sin hostilidad. Ya lo pensé, respondí, anoche. Cuando mi propia madre me llamó vergüenza frente a todos. Mi tía se levantó como si fuera a seguirme. Pero se quedó a medio camino. Como si una cuerda invisible la sujetara. Mi primo no se movió. Solo miró el suelo. Yo caminé hasta la puerta. Sentía el corazón golpeando fuerte. Sí, pero también sentía otra cosa, una claridad rara, limpia, como un corte. Ya afuera, antes de cerrar, escuché a mi mamá decir lo último. Con un tono que ya no era de madre, era de enemiga. Entonces no vuelvas cuando lo necesites. Yo me quedé un segundo en el umbral. La miré. Y le dije. Sin gritar, no te preocupes. Lo que yo necesito, no lo encuentras tú. Cerré la puerta. Y ahí, en la vereda, con el sol de la mañana pegándome en la cara. Me di cuenta de algo que me hizo temblar. La humillación no fue el punto más bajo. El punto más bajo era esto. Un intento de firmar mi silencio. Y si yo quería sobrevivir a ese año. No bastaba con irme. Tenía que hacer algo más grande. Porque ellos ya estaban construyendo una historia sobre mí. Y yo estaba a punto de contar la mía. Salí caminando sin rumbo fijo. Como si mis pies supieran a dónde ir antes que mi cabeza. El sol pegaba fuerte, la calle estaba demasiado viva para lo que yo sentía por dentro. Gente riendo, bolsas de pan, perros tirando de la correa, y yo con el pecho apretado, como si todavía estuviera sentada frente a esa mesa llena de papeles. Me detuve en una esquina. Apoyé la espalda en una pared y cerré los ojos. Respiré. Una vez, 2, 3. Y ahí me cayó la verdad con una claridad brutal. No era solo mi mamá. No era su carácter, no era su preocupación. Era un plan. La humillación de Año Nuevo había sido la primera parte, la escena pública para dejarme marcada. Para que nadie dudara de quién era la problemática. Y lo de las llamadas, no era angustia. Era pánico porque yo me había ido sin aceptar el papel. El papel de hija obediente. El papel de vergüenza. Abrí el celular y volví a mirar ese mensaje del número desconocido. Si no se presenta hoy, procederemos. Con esa palabra. De repente todo encajó. Mi mamá no estaba intentando ayudarme, estaba intentando proteger algo. Algo que podía perder si yo hablaba. Algo que no soportaba que yo decidiera por mí misma. Caminé hasta un café que estaba abierto. Entré, pedí agua. No café, agua. Necesitaba estar despierta. Me senté junto a la ventana. Saqué una libreta vieja del bolso, sí, todavía cargo una, por costumbre, y escribí una sola frase, ¿qué es lo que quieren de mí? Porque esa era la pregunta real. Y de pronto, como si mi cabeza hubiera estado esperando el silencio para terminar de unir puntos, apareció un recuerdo que yo había evitado durante años. Un día, meses atrás. Mi mamá me llamó con un tono demasiado amable. De esos tonos que vienen con una intención escondida. Hija, tenemos que hablar de unas cosas, por si algún día pasa algo, dijo. Por si algún día pasa algo, era su frase favorita para manipular con miedo. Yo le pregunté de qué hablaba, y ella se hizo la vaga. Papeles, cosas de la casa. De la familia. No te preocupes ahora, dijo. En ese momento no le di importancia. Lo guardé en una esquina del cerebro. ¿Cómo se guardan las cosas incómodas para no pelear? Ahora, en esa mesa del café. Lo vi claro, ese acuerdo no era sobre mi salud. Era sobre bienes, dinero, control, imagen. Yo no era el problema. Yo era el obstáculo. Miré la calle otra vez. Las personas seguían viviendo. Y yo me di cuenta de que, en mi vida había una puerta que no había cruzado nunca, la puerta de actuar como adulta en serio. Sin pedir permiso emocional, saqué el celular y llamé a una amiga. No una amiga de fiestas. Una de esas personas que no se quedan con el primer relato. Contestó rápido. ¿Estás bien? Preguntó apenas escuchó mi voz. La garganta se me apretó, pero respiré. No dije, pero voy a estarlo. Necesito que me escuches sin interrumpirme. Le conté todo, la cena, la frase, el brindis, el teléfono en la mesa, las llamadas, el abogado, los papeles. Cuando terminé, hubo un silencio. Eso suena a que quieren declararte incapaz o algo así, dijo mi amiga, con una seriedad que me lo. Incapaz. La palabra me atravesó. Yo no quería exagerar.
No quería inventar. Pero lo que había visto era real. Papeles listos para mi firma, un hombre de traje, amenazas veladas. Y una familia usando la misma estrategia de siempre, hacerme dudar de mi propia estabilidad. No sé exactamente qué están haciendo, respondí, pero sé que no es por amor. Entonces no vaya sola. Ningún lado, dijo ella, y guarda todo. Audios, mensajes, llamadas. Todo. Colgué y con manos firmes empecé a hacer lo que nunca había hecho. Documentar. Capturas de pantalla del grupo familiar. Registro de llamadas. Mensajes. Audios de voz. Cada prueba era una pieza de la historia que ellos querían borrar. Mientras hacía eso, entró un mensaje nuevo, de mi mamá. Última oportunidad. Si no vuelves. No respondemos por las consecuencias. Leí esa frase varias veces. Y ahí vino el giro final, el que me terminó de despertar. Porque, junto al mensaje de mi mamá, apareció otro mensaje reenviado por mi tía, sin querer o tal vez queriendo. Un documento en foto. La parte superior se leía clara. No era un compromiso familiar, era un escrito con palabras legales. No pude leer todo. Pero vi lo suficiente, mi nombre, una mención a evaluación y una frase que me dejó el cuerpo helado por recomendación de la familia. Dada su conducta reciente, mi conducta reciente. Como si mi reacción a una humillación pública fuera una enfermedad. Como si irme de una casa donde me destruyeron frente a todos fuera prueba de inestabilidad. En ese instante ya no tuve dudas. Mi mamá no quería que yo me arreglara, mi mamá quería que yo me callara. Y si para callarme tenía que convertir mi dolor en diagnóstico. Lo iba a hacer. Sentí una rabia limpia, sin gritos. Una rabia que no pide permiso. Me levanté del café y caminé hasta un lugar donde pudiera pensar. Un parque pequeño. Con bancos de madera y sombra, me senté. Miré el celular. Había un botón que yo nunca apretaba, bloquear. Y había otro gesto que yo nunca hacía, decirnos sin explicaciones. Pero antes de hacerlo, escribí un último mensaje, uno solo, corto, preciso, sin insultos, sin drama, periodístico. Si se quiere, como un acta. Se lo mandé a mi mamá, a mi tía y a mi primo en el mismo texto, desde hoy. Toda comunicación será por escrito. No firmaré nada sin asesoría independiente. Conservo capturas, audios y registros de llamadas. Si vuelven a insinuar que estoy incapaz, sin fundamento, lo consideraré una difamación y actuaré en consecuencia. No me contacten por terceros. Lo envié, y el silencio que siguió fue inmediato, como si, de repente, la familia entera hubiera perdido la voz. Mi celular dejó de vibrar, dejó de sonar. Y ahí fue cuando me di cuenta de lo más triste y lo más liberador. Las 48 llamadas no eran amor, eran control. Me quedé mirando el cielo, un cielo de enero, limpio, indiferente, y pensé en mi sonrisa en la cena. Esa sonrisa ya no era una máscara. Ahora era una decisión. Me limpié las lágrimas que no habían caído antes, esas lágrimas que el cuerpo guarda para cuando por fin se siente a salvo, y me dije, por dentro, algo que nunca me había atrevido a decirme en voz alta. No soy una vergüenza. Soy la prueba de que ya no pueden conmigo. Esa noche, cuando cayó el sol, mi teléfono vibró por primera vez en horas. Era un mensaje de mi mamá. Solo 2 palabras, ¿qué hiciste? Yo lo leí por primera vez en mucho tiempo. Sonreí de verdad, porque por fin el miedo había cambiado de lado, y ese fue mi año nuevo. No el de los fuegos artificiales, el de la frontera, el de empezar el año sin volver a pedir permiso para existir.